Hola a todos, mi nombre es Tabitha Pamira, soy la fundadora y directora ejecutiva de Asia Foundation, una organización que se dedica a combatir y erradicar la violencia sexual en África Oriental. Me siento muy honrada y agradecida por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Sé que todos desearíamos estar en persona y mirar alrededor y vernos y sentir la energía que nos ha traído a todos aquí, pero supongo que nos conformaremos con esto y disfrutaremos de los antecedentes de los demás por ahora. Ojalá que eso cambie muy pronto. Quiero agradecer a todos, en primer lugar a todos los que se presentan todos los días por los sobrevivientes como yo y los niños que todavía están pasando por eso en este momento. Así es que gracias por todo lo que hacen, gracias Jennifer y todos los fundadores, todo el mundo ha estado trabajando muy duro, han estado respondiendo a todos nosotros. Entonces, a todos los que son parte de esto, quiero tomarme un momento y honrarlos por su valentía, por su arduo trabajo. Es por ustedes que estamos todos aquí y es por ese trabajo que un día mi objetivo, mi oración es que veamos un mundo libre de abuso sexual infantil. Quiero hablar de 3 tópicos que son los pilares, no solo del simposio, sino de todas las cosas por las que estamos trabajando cuando pensamos en un mundo libre de violencia sexual contra los niños. Y esos son prevención, curación y justicia. Cuando pienso en la prevención, sabemos que si no detenemos la fuga correctamente, siempre estaremos inundados. Estaremos respondiendo hasta el día en que muramos. La próxima generación y la generación siguiente nunca terminará. Así es que esa es realmente la base de este trabajo si alguna vez queremos ver el éxito en terminar con esto. Pero eso, la prevención es importante para mí, es importante para todos nosotros. Quiero mencionar una cita que no sé quién la dijo. Nosotros elegimos lo que no cambiamos. Y cuando se habla de este problema, nosotros pensamos, ¿cómo puedes decir que estás eligiendo la violencia sexual infantil, pero si no estamos tomando las medidas necesarias para detenerlo o evitar que suceda? Este problema no es nuevo y sucede a nivel mundial. Estamos trayendo todas nuestras fuerzas, tratando de dejar de trabajar en silos. Y mi colega Cheryl Danila es una de esas fuerzas que realmente están tratando de acercar a todos y a cada uno a este tema. Eso es emocionante. Por otro lado, es realmente triste que en el año 2021 aún tengamos que escribir cartas a nuestros legisladores para convencerlos de que esto tiene que terminar. Hay que aprobar las leyes, las políticas tienen que cambiar. Así es que eso muestra cuánto trabajo nos queda por hacer. Y cuando se trata de líderes religiosos, cuando se trata de activistas, todos tenemos un papel que desempeñar en nuestros propios espacios. Pero si no cambiamos esto, detendremos esto como sociedad. Realmente tenemos que mirarnos al espejo y estar de acuerdo que estamos eligiendo vivir de esta manera para nuestros hijos, para nuestro futuro. Y eso no está bien. Y sé que es por eso que tú y yo estamos aquí trabajando todos los días para detener y cambiar esta cultura de manera intencional y activa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Eso tiene que suceder todo al mismo tiempo. Todas estas cosas tienen que seguir sucediendo porque conocemos a sobrevivientes, víctimas también aquí con nosotros. Así que tenemos que curar a los que ya sufrieron, ya que estamos evitando que otros tengan que soportar lo que sabemos que es posible, el trauma. Entonces, cuando se trata de curación, esto se ve de manera muy diferente para todos y cada uno de nosotros. Algunas personas llegan al final de la edad adulta. Nunca he tocado esa parte de ellos. Yo soy uno de ellos. Tenía 20 y tantos años cuando fui a Uganda y durante mi vida trabajé en psicología clínica. Estaba realmente intrigada por la curación de la mente, pero me convencí de que me llamaba la historia de mi país de origen, Ruanda, que pasó por un genocidio y todo ese drama complejo. Entonces supe que quería regresar, ayudar y cambiar.
se trataba del resto de personas y yo tenía las habilidades, así es que hice eso y frente a mí se sentó una niña de 9 años que había sido agredida el día anterior y aquí estaba. Todo el mundo lo sabía, pero por alguna razón, la pobreza, la desesperanza, el género, lo que sea, estaba en el camino de su sanación. No sabía cómo pedir ayuda. Aunque ella habló de eso, yo no lo hice. Y mirándola a los ojos y diciéndole lo que necesitaba escuchar desde un punto de vista terapéutico y qué hacer, para mí se convirtió en mi anfitriona, en mi estrella del norte, por así decirlo. Lo que eso significaba era ir a terapia. En los Estados Unidos eso no es accesible para todos. Algunas personas han compartido historias sobre dónde se trataba de curar y alguien eh, quiere ponerle lenguaje a este idioma que es tan importante, sobre todo cuando se trata de niños. Porque ¿cómo pueden expresarlo? Hablarte de esto que ha sucedido si nunca antes lo habían escuchado. Y ahí es donde entran todos ustedes, especialmente los líderes religiosos, normalizando esta conversión de que si sucede y cuando sucede, los niños sepan que no están solos, que no todos tenemos que aferrarnos a esto hasta finales de los 30, los 40 y los 60, porque sabemos que el trauma se manifiesta de muchas maneras en nuestra espiritualidad, en nuestra salud física, en nuestra educación, carreras educativas. No queremos vivir en un mundo de gente herida. Los líderes de la iglesia quieren hablar sobre esto. Si las escuelas hablaran sobre esto, no solo sobre la prevención, también estamos validando que es una de las piezas centrales para un sobreviviente, porque una víctima está siendo validada. ¿Qué te pasó? Estas 3 frases que todo sobreviviente querría escuchar. Sé lo que hice, no es tu culpa, te creo y cómo puedo apoyarte. Y si cada uno de nosotros apareciera desde ese espacio de validación y apoyo, realmente podríamos curarnos los unos a los otros en el mundo y cambiar la trayectoria de toda esta violencia contra los niños. Por último, la justicia. Esa es una palabra engañosa. La forma en que algunas personas ven la justicia, si eres una persona de color, si vienes de un entorno pobre, la justicia se ve diferente para todos, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, cuál es tu cuenta bancaria y con quién y a quién conoces. No debería de ser así, especialmente cuando hablamos de niños. Y lo que ha pasado en este espacio es que por este silencio yo he pensado y en un relevo. Y todos nosotros estamos entregando los bastones y despegando esta realidad de la vida. Y en este nivel sistemático y sistémico, la batuta que se ha pasado en la violencia sexual infantil ha sido la de proteger al perpetrador. El silencio en torno a todo este tema es avergonzar a la persona que se ama. Y esas son algunas de las víctimas que necesitamos eliminar. Y así es como la justicia puede prosperar realmente. Hay que poner al sobreviviente en el punto central del problema. Esa es la persona a la que debemos prestarle atención. ¿Cómo le apoyamos? ¿Cómo le ayudamos? Y luego viene el tema de la justicia también para el perpetrador. Sabemos que existen complejos derechos alrededor de los perpetradores. Algunos de ellos también han sido lastimados en el pasado y ellos lastiman a otras personas, lo sabemos. Sin embargo, mire cómo hemos atacado algunas de las pandemias o epidemias mortales en este país. Es ilegal que alguien que sea VIH positivo tenga a sabiendas encuentros sexuales sin protección con otra persona sin su conocimiento. En COVID, una vez que usted sepa que ha estado expuesto, ni siquiera sabe que lo tiene todavía, ha estado expuesto, necesita una cuarentena y necesitamos sacarlo de la comunidad para que puedan estar seguros. Eso es justicia. Esa persona también se mantiene a salvo, dado lo que necesita para curarse y mientras lo hace no tiene que exponer al resto de la comunidad.
no tiene que crear más víctimas. Eso es justicia. Hace responsable a la persona al mismo tiempo que protege a los afectados, a los sanados. Y así es como podemos cambiar y con suerte terminar, porque mi trabajo, mi esperanza, la razón por la que no duermo por la noche y me despierto temprano en la mañana es porque quiero ver un mundo antes de que mi vida termine donde ya no tengamos que hablar al respecto, en donde todos podamos unirnos como estamos ahora. ¿Recuerdas el día en que tuvimos que convencer al mundo de que esto era un problema? ¿Te acuerdas de eso? Entonces sí, espero que todos y cada uno de nosotros llamemos a la acción sobre esto, normalicemos esta conversación. Ahí es donde la prevención será el fin de la violencia sexual infantil. Necesitamos hablar de ello de la misma manera en que educamos a nuestros hijos sobre los peligros de fumar, de sexo. Bueno, eso tiene mucho que ver. Así como con COVID aprendimos a lavarnos las manos, desinfectarnos y usar máscaras en 2019 y ahora todo el mundo hace eso sin siquiera pensarlo dos veces. Casi se está modificando ese comportamiento y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Necesitamos enseñar a todos y cada uno, niños y niñas, hombres y mujeres, que son dignos. Estas niñas, estos niños, los niños son valorados. Vale la pena luchar por ellos. Y nos están mirando para tomar esa decisión de dar pasos diarios intencionales para erradicar la violencia sexual. Tenemos que hablar de ello. Tenemos que validar a quienes se han visto afectados y responsabilizar a quienes lo han perpetrado. Así es como podemos vivir para ver un mundo libre de violencia sexual hacia los niños. Y así es como le diremos a la próxima generación que nosotros hicimos nuestra parte, lo que nos correspondía hacer. Gracias de nuevo por todo lo que hacen a cada uno de ustedes. Ahora salgamos y terminemos con el abuso sexual infantil. Bendiciones. Hola a todos, me llamo Mark Joseph Williams y soy un superviviente del abuso de un clérigo y consultor de gestión clínica forense de profesión y también muy bendecido de ser consejero especial del cardenal Joseph Tobin de la Arquidiócesis de Newark. También soy un feligrés de una iglesia que se llama la Iglesia de la Flor Pequeña, que está en la parte occidental de la Arquidiócesis de Newark, y como al cardenal le gusta bromear, está allá en la frontera. Pero quizá la frontera es una palabra apropiada este momento para este simposio. En el libro más reciente del Papa Francisco, Soñemos, él habla de la fraternidad y dice que hoy la fraternidad es la nueva frontera. ¿Y qué significa eso? Bueno, creo que es realmente acerca de la esencia de lo que es este simposio, que es de reunirse para discernir, para hablar, para compartir y especialmente para la esencia de este simposio en particular, que es prevenir el abuso sexual infantil y su curación. Me puedo identificar de manera profunda como una víctima superviviente. Agradezco mucho a Jennifer Worthing por esta invitación, por su trabajo incansable y a todos ustedes a fin de abrazar este viaje en este probablemente momento histórico de la vida de la Iglesia independientemente de la tradición de fe, para realmente entender y curar el quebrantamiento de aquellos que, como yo, han sufrido terriblemente debido a abuso sexual. Mis observaciones este día se tratan realmente sobre el perdón y la vergüenza. Y pienso que el perdón y la vergüenza son en realidad una historia clínica y espiritual. Clínica porque la gente sufrió profundamente de manera psicológica traumas terribles porque abusaron de ellos. Y se necesita curar estos traumas clínicos de manera psicológica
emocional y también espiritual. Es una historia espiritual porque a menudo el abuso tuvo lugar, de hecho, en lugares de culto, asociado con hombres y personas de adoración, sean cristianas, judías, musulmanas o de otras tradiciones religiosas. Para mí, yo miro a la escritura de Lucas para entender mejor este viaje. Esa imagen del buen pastor que estoy seguro que todos ustedes conocen, capturada en pinturas por todo el mundo, de aquel pequeño cordero en los hombros de Jesucristo. Y Lucas dice, y cuando lo ha encontrado, lo pone en sus hombros, regocijándose, diciéndoles a ellos, regocíjense conmigo porque he encontrado mi oveja que estaba perdida. Las víctimas han estado perdidas, terriblemente perdidas. Yo estaba perdido. Y en esa pérdida, ese sentimiento de sentirse menos que es realmente una vergüenza y no hay mayor dolor que la vergüenza. Todos ustedes necesitan ser buenos pastores. Buenos pastores traen la cura, la curación. Buenos pastores ponen a las víctimas sobre sus hombros. Y si hacen eso, como tantos lo hicieron por mí, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres mayores, usted puede pasar a ser un sobreviviente. Y los sobrevivientes están liberados de esta vergüenza. Esta penetrante vergüenza puede liberarse. Y la única manera de hacerlo, pienso, que es mediante el perdón. Porque el perdón transforma nuestro quebrantamiento. Muy difícil de hacerlo. Muy difícil perdonar a quienes abusaron de nosotros. Pero tuve que hacerlo. En el cumpleaños 101 del cura que abusó de mí, fui a su tumba y dejé salir el dolor. Le dije que tenía que seguir adelante. Le perdoné. Y le dije que sabía que Dios todavía le quería. Y no puedo describirles la dimensión de la libertad interior que experimenté al liberarme de eso. Y como buenos pastores tenemos que ayudar a aquellas víctimas con las que nos encontramos en nuestras vidas a liberarse de eso, a perdonar de alguna manera, a fin de que puedan sentir la libertad que yo he sentido. Cuando pienso en aquella imagen del hombro, pienso en las estaciones de la cruz, especialmente la quinta estación, cuando hablamos de Simón de Cirene. Simón era un forastero en esa ciudad, en la ruta del Calvario en la que estaba Jesucristo. En aquel momento pudo Simón ofrecer su hombro a aquel quien su propia gente ya había cedido. Ofrecer su fuerza a aquel que no le quedaba nada. A Jesucristo ya no le quedaba nada. ¿Se lo imaginan? Y un forastero tomó su cruz. De hecho, cargó la cruz de Jesús. La cruz que Jesús ya no podía llevar. Tal misterio de lo divino y humano de Jesucristo en mi tradición de fe. Y como procuradores de salud para las víctimas, creo que debemos ser como Simón. Debemos llevar la cruz de las víctimas a fin de que ellos sean supervivientes verdaderos como yo. Y debemos hacerlo por todos los infantes abusados sexualmente y cada vez más por los adultos vulnerables de nuestro medio. Probablemente no hay mejor manera de hacer esto y rezo para que este simposio realmente lo adopte en su totalidad, que la de que se debe escuchar las voces de las víctimas supervivientes.
sus historias. Se los puede curar. Usted puede curarse aún más en medio de su recorrido religioso, escuchando las historias de las víctimas supervivientes. Usted tendrá que enseñarles, fomentar y promover el perdón, como aquellos que lo han hecho por mí en mi vida. No quiero decir exoneración. Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber justicia. Pero, ¿y si podemos perdonar? ¿Y si podemos, de alguna manera, acoger a las víctimas en una manera que ellos puedan liberarse del dolor y perdonar al abusador? Ellos o ellas podrán sentir la libertad interior que yo sentí y sigo sintiendo un día a la vez en este mundo, en esta vida. Creo que el profeta José lo expresa muy bien cuando escribe: incluso ahora, dice el Señor, vuelve a mí con todo tu corazón. Los corazones rotos necesitan estar enteros. Vuelve a mí con tu corazón entero. Significa que nosotros, como buenos pastores, como curadores, necesitamos tocar de verdad esos corazones quebrantados. Y la manera de hacerlo es decir la verdad. Si hacemos eso, la verdad no solo que libera a las víctimas y los vuelve supervivientes, sino que también te libera a ti. Porque yo creo que la verdad nos libera a todos. Así sea. Amén, amén. Que este simposio siga adelante con este mensaje de esperanza, verdad y perdón. Gracias por esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Hola a todos, me llamo Ashley Cook y soy la directora ejecutiva y fundadora de Faith to Confront. Somos una agencia consultora que ayuda a los pastores y líderes ministeriales a proteger a los niños del abuso sexual y a aprender cómo cuidar bien a los sobrevivientes de abuso. Como sobreviviente de abuso sexual por parte de clero y mujer de fe, creo que nuestra fe juega un papel vital en el proceso de recuperación y curación de los sobrevivientes, pero se requiere más. La fe por sí sola no protegerá a los niños del abuso sexuales y la fe por sí sola no va a curar. Los líderes ministeriales deben estar equipados con herramientas y recursos para ayudar a crear un ambiente seguro para los niños en sus iglesias y comunidades. Con la capacitación y educación adecuadas podemos prevenir el abuso sexual infantil y aunque debemos dar todo paso adelante y hacer todo lo posible para prevenir el abuso sexual infantil, también debemos crear un lugar seguro para que los sobrevivientes se recuperen. Desafortunadamente, algunos líderes ministeriales no han dado en el blanco cuando se trata de ayudar al sobreviviente después de su revelación. Tal vez no sabían qué hacer y por eso decidieron no hacer nada. Y aunque los líderes normalmente tienen buenas intenciones, sus buenas intenciones no se alinearon con la buena acción, por lo que el sobreviviente se sintió como si tuviera que navegar solo a través de este proceso de curación. Y creo que no saber qué hacer no es una excusa válida para no hacer nada. Creo que es hora de actuar y aprender a ayudar a los supervivientes a navegar a través de ese viaje de sanación. Creo que es hora de tomar medidas para poner ciertas cosas en su lugar para evitar que el abuso sexual infantil ocurra. Así que hoy me encantaría mencionar algunos pasos prácticos que los líderes ministeriales, pastores y cualquier adulto realmente pueden aprender o implementar en su comunidad y sus iglesias, en sus lugares de culto, para prevenir el abuso sexual infantil y también cuidar bien a los sobrevivientes del abuso. Así que lo primero que siempre sugeriría es que es importante que se entere de los hechos, es importante que sepa cuáles son las estadísticas para comprender e identificar las diversas formas de abuso que existen dentro de la comunidad de su iglesia. A fin de poder enfrentar ciertos problemas, necesita saber cuáles son.
Creo que tenemos que aprender qué hacer cuando se le ha ofrecido una denuncia de abuso como líder del ministerio. Debe saber qué hacer, debe saber por qué debe hacerlo de esta manera y luego debe aprender a hacerlo. Es importante comprender que alguien que le revela un abuso sexual no es solo algo que usted escucha y comienza a brindar asesoramiento, ya que hay ciertos pasos legales que deberá seguir como reportero encargado, incluso si usted no es un reportero por mandato. Si usted solo es un adulto que ve algo que está sucediendo en su comunidad, si no es un maestro, no es un entrenador, no es un pastor y no es un reportero encargado, eso no significa que usted no puede denunciar. Y eso no significa que no deba denunciar algo que ve. Pero como reportero encargado es importante que comprenda los pasos legales que debe tomar cuando le llega una divulgación y luego debe saber qué hacer como pastor y en cuanto a liderar a esa familia, ya sea que se trate de la revelación de un niño o si se trata de un adulto que ha revelado una experiencia que tuvo en el pasado, debe saber cómo cuidarlos y ayudarlos con los próximos pasos a seguir después de esa divulgación. Es importante que el cuerpo de Cristo y la iglesia entiendan que ustedes no son investigadores, que no son responsables, ni están equipados para investigar un crimen. Esto está fuera de su jurisdicción pastoral. Es algo que debe entregarse a las autoridades para que hagan su trabajo de investigación. Su trabajo es hacer de sacerdote, su trabajo es ayudar con el proceso de curación y caminar en el viaje de curación con el sobreviviente o con la familia que ha pasado por cierto trauma, el trauma del abuso sexual. También creo que es importante que los pastores comprendan la importancia de estar capacitados y de capacitar a su personal y la importancia de tener verificaciones de antecedentes para cada voluntario adulto que tiene un encuentro con su iglesia. No es suficiente que solo el pastor y el pastor ejecutivo tengan una verificación de antecedentes. Cualquier persona que se relacione con los niños debe pasar por una verificación de antecedentes, incluyendo a todos sus voluntarios. Sabemos que muchas de nuestras iglesias prosperan gracias a los voluntarios. No podríamos hacer el trabajo con éxito sin nuestros voluntarios dedicados, por lo que es importante reconocer que cada voluntario necesita tener una verificación de antecedentes en el archivo. Por supuesto, deben aprobar esa verificación de antecedentes, pero además de eso, es importante que sus voluntarios adultos también estén capacitados y no solo capacitados en cualquier actividad del pasado. Todos sabemos que vivimos en una época en la que hay todo tipo de planes de estudios, hay todo tipo de información y recursos disponibles. Siempre les recomiendo formar a su personal con capacitación basada en evidencia o informada por evidencia porque se ha demostrado la eficacia de esa capacitación en particular, que el plan de estudios ha demostrado que es efectivo. No se trata solo de tener ese componente de fe o no se trata solo de tener un plan de estudios que infunde a Cristo en él. Necesitamos mucho más que eso. Es importante reconocer y es importante tener un plan de estudios basado en la evidencia e informado por la evidencia. Es necesario capacitar a cada persona que está en su plantilla, a cada voluntario, a cada persona que interactúa con un adulto en un plan de estudios basado en la evidencia e informado por la evidencia sobre prevención de abuso sexual. Yo recomiendo el plan de estudios de la oscuridad a la luz, mayordomos de niños. Es un plan de estudios excelente y te da los pasos a seguir de A a la Z para que sepan cómo prevenir el abuso sexual infantil. Y es un plan de estudios que ha sido aprobado y que ha demostrado ser efectivo en las comunidades en las que se lo ha aplicado, por lo que es importante que tenga esa capacitación. También es importante que comience a construir una comunidad con otras hermandades en su área. Como pastor, como líder del ministerio, a veces se espera que usted tenga todas las respuestas y la realidad es que no tiene todas las respuestas y no hay nada de malo en decir, oye, no sé cómo ayudar a un sobreviviente a navegar a través de su viaje de curación
Y cuando dice eso, cuando ve eso, cuando dice eso, no le hace menos calificado como pastor o menos calificado para liderar. Lo que hace es mostrar que es lo suficientemente humilde como para decir que no sabe lo que va a hacer, pero va a hacer algo. Y por eso es importante tener una comunidad. Por eso es importante para construir relaciones con otras hermandades en su comunidad, porque tal vez no sepa qué hacer, pero en la próxima hermandad ellos saben exactamente qué hacer. Tal vez tengan un grupo de terapia o algo para ayudar a cuidar a los sobrevivientes de abuso y ayudar a apoyar a las familias que están pasando por esta experiencia traumática. Y entonces lo que hace es decir, oye, no estoy equipado para manejar esta situación en particular por mi cuenta, pero me preocupa por ustedes como mi pastor. Lo que voy a hacer es una llamada y le voy a explicar la situación a un compañero pastor en el que sé que confío, y si no les importa, me encantaría comenzar a involucrarlos con ustedes para que puedan ayudarlos a navegar a través de esta situación. Y luego, como pastor, no es solo una transferencia en la que los envía a algún lugar y nunca hace un seguimiento. Por el contrario, continúa ejerciendo como pastor o sacerdote, siga administrando su confianza y comunicándose con ellos y haciéndoles saber que cuentan con su apoyo, que están presentes, que usted está presente, que se preocupa por ellos, y simplemente verificar para ver si hay algo más que puedes hacer como líder para ayudarlos a sentirse cómodos, para ayudarlos a sentir que estás allí por ellos. Creo que hay tantas cosas que podemos hacer como líderes ministeriales, como pastores, no solo para prevenir que suceda el abuso sexual infantil, sino también para ser responsables de aquellos que han acudido a nosotros y nos han confiado su revelación. Entonces, esos son algunos pasos que les recomiendo a las personas que tomen: enterarse de los hechos y saber qué hacer después de que se haya realizado un informe. No solo qué hacer como pastor, sino qué hacer como reportero por mandato. También debe saber que no es un organismo de investigación, es un asunto penal, que no es su área de conocimiento, que no es su trabajo o su responsabilidad. Ese es el trabajo de las autoridades y que ellos harán su trabajo, y si desea hacer un seguimiento, no duden en hacerlo con ellos, pero su función no es la de investigar un crimen. Su función es la de ejercer como pastor y cuidar bien a los que han sido agravados y a los que están pasando por esta experiencia traumática. Y luego es importante que se cerciore de estar capacitado, de que a cada voluntario, a cada adulto que interactúa con cualquier niño, se le capacita con un plan de estudios basado en la evidencia y basado en información sobre la prevención del abuso sexual infantil, a fin de que sepan qué hacer y qué buscar, cómo responder de manera adecuada y cómo implementar estos conocimientos para evitar que ocurra el abuso sexual. Y por último, que comprendan la importancia de construir una comunidad para que, si usted no sabe qué hacer o cómo gestionar algo apropiadamente, no tenga ningún problema en involucrar a otra persona de una hermandad diferente y cuidar bien al sobreviviente, ayudándolo a navegar por su proceso de curación por medio de la comunidad. Por eso agradezco todo lo que hacen para proteger a nuestros niños. Aprecio todo lo que hacen para asegurarse de que los sobrevivientes estén bien atendidos. Gracias por su tiempo y espero poder seguir colaborando con todos ustedes. Hola a todos, mi nombre es Mariam Sheikh Abdelkader. Soy de Kenia y actualmente resido en St. John's, Newfoundland, Canadá. Vine aquí para estudiar y todavía estoy aquí. He intercedido por poner fin a la violencia contra los niños durante mucho tiempo, y mi área específica ha sido terminar la mutilación genital femenina. Durante la mayor parte de ese tiempo he utilizado un enfoque de orientación religiosa para abordar esta violencia. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes lo que implica este enfoque y cómo se lo puede utilizar incluso para otros casos de violencia. Así que esta es mi historia sobre cómo sucedió esto y cómo podemos valernos de este enfoque para todos los demás casos. La mutilación genital femenina es un problema personal porque soy una sobreviviente. Me la hicieron cuando tenía 6 años y debido a que es la norma en la comunidad, es algo por lo que todas las demás niñas han pasado o se espera que se lo hagan. Esto no era algo que yo hubiera cuestionado. Cuando estaba en la universidad,
tuve lo que yo denomino una conversación accidental con una musulmana hermana amiga mía. Pues en mi comunidad se cree que esta práctica es islámica, que es algo leve. No sé qué tan leve puede ser esta horrible práctica, pero eso es lo que creen, que es algo leve, que es islámico. Y por supuesto, eso es lo que creía, eso es lo que sabía crecer y eso es lo que crecí pensando. Así eran las cosas. Entonces, esta conversación accidental fue sobre por qué teníamos menstruaciones tan dolorosas y por qué faltaba clases y me enfermaba. Y luego lo que sucedió fue que le dije, sabes, no nos han cortado, a mí no me han mutilado como a ti, porque la narrativa es que mutilen a todas las niñas musulmanas, es solo el tipo de corte el que difiere. ¿Escucho una voz en el fondo? No, está bien. Ok. Chicos, por favor. Así que le dije que no era exactamente de la misma manera, porque la narrativa ha sido que mutilan a toda niña musulmana, pero con un tipo leve. Y ella no sabía de lo que estaba hablando. Ella estaba en shock. Me dijo que a ella no la habían mutilado, que cortar partes del cuerpo no era islámico. A su mamá no la mutilaron, a ella tampoco, tampoco a su abuela. Y eso me sorprendió. Era mi turno de ponerme en shock. ¿Cómo puedes decir eso? Pero por supuesto no tenía ninguna información. Básicamente nadie a quien preguntar. Era una pregunta, semillas de duda que se sembraron en mi cabeza. La cuestión de quién estaba en lo correcta, ella o yo. Y eso es lo que necesitas a veces cuando algo es conocido, algo está muy extendido, cuando se cree algo y nos aferramos a eso, como la mutilación genital femenina en mi comunidad, necesitas algo que pueda desencadenar esa duda. Solo planta las semillas de la duda y desencadenarla. Empiezas a cuestionar el propósito en su totalidad. Entonces me di cuenta de que la información que tenía, que el hecho de que esto no era islámico, significaría mucho para la comunidad. Eso iniciaría una conversación, eso generaría dudas y también lo que puede dar lugar a una convicción para detener esta práctica. La gente necesitaba la información que esta práctica no era islámica. Así que me puse en marcha y conversé extensivamente con mi jefe y se nos ocurrió un enfoque de orientación religiosa que teníamos que darle a este programa una fisonomía religiosa, un rostro islámico, por así decirlo. Aunque más tarde se difundió, incluso nuestros hermanos y hermanas cristianas formaron su propia red para abordar este tema, pero esta vez desde su perspectiva. Pero para nosotros fue por el hecho de que cuando estábamos realizando la investigación, por ejemplo, el 86 o el 90% de la comunidad te decía que lo hacemos por razones religiosas. Así que realmente teníamos que desvelarlo, teníamos que desempacarlo, tenías que desvincularlo del Islam. Entonces lo que realmente implica este enfoque de orientación religiosa es que cuestiona esta práctica, pone dos preguntas sobre la mesa. ¿Tiene fundamento? Y dos, ¿en realidad va en contra de las enseñanzas islámicas? Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese punto, necesitábamos que vinieran algunos eruditos al templo. En aquella época se promulgó una fatwa en Kenia, en la parte donde provengo, el año anterior al que pasé a formar parte de esa organización. Los eruditos religiosos se reunieron y dijeron que había muchas otras prioridades. COVID era una de ellas, que había tantos problemas en la comunidad que la mutilación genital femenina no era una prioridad. Y es verdad, en esa parte del mundo no hay agua, no hay educación, la atención médica es deficiente, la gente tiene hambre debido a la sequía, los animales se mueren porque no hay pastos, todo por este cambio climático. Hay muchas sequías ahora. Y sí, hay otras prioridades, es verdad. Pero esto también es una prioridad especialmente para gente como yo que había pasado por esta práctica, que sabía lo que significaba. Imagínense una niña con hambre, con sed, que está enferma, sin educación y para colmo la mutilan. Lo poco de sangre que le quedaba en el cuerpo se lo
se la drenaron. Todo porque alguien en algún sitio piensa que es islámico o lo justifica porque es islámico. Entonces para mí también era una prioridad, solo que ahora en la comunidad era una fatua la que hicieron. Así que era muy difícil entablar una conversación. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con ellos. Lo que implica este enfoque en realidad es hacer participar a otros eruditos islámicos que no son de la comunidad, porque primero ellos no tendrían el mismo tipo de normas que tenían esta comunidad, no tendrían el mismo bagaje o lo que sea, las creencias, las narrativas, las escrituras que seguían. La única cosa que analizarían serían las escrituras islámicas. Analicemos esto. ¿Por qué lo consideran islámico? ¿Por qué lo vinculan al Islam? Entonces, eso fue lo que hicimos. Dos eruditos se integraron como consultores. Yo no era quien se sentaba a tratar de discutir el tema con los eruditos religiosos. Mi papel era el de presentar la práctica, presentar la recitación, el razonamiento, lo que averiguamos y entonces dejarles con la pregunta, ¿es esto islámico o no? Y dejarlos a que ellos lo debatan. Entonces, ahora que estábamos movilizando a los eruditos religiosos, invitándolos a que debatieran, primero escogimos a los jóvenes y a los más preparados, porque al fin y al cabo, cuando me reuní con los eruditos religiosos, los consultores se dieron cuenta de que había un problema de lenguaje, que había un término en árabe que significaba circuncisión masculina, que siempre se lo utilizaba incluso para referirse a la mutilación femenina. Eh, entonces necesitábamos gente preparada con títulos universitarios, diplomáticos, que sean bien analíticos y que sean capaces de hacerlo. Entonces empezamos con ellos y luego lo fuimos descendiendo. Otra cosa que tengo que decir es que había pocos de ellos. No queríamos muchos de ellos, no queríamos una sala llena de ellos. Imagínense a 20 científicos en una sala y querer que todos se pongan de acuerdo en una teoría. Entonces por eso queríamos poca gente. Las conversaciones son uno a uno y todos saben las preguntas que van a tratar. Mencionan cualquier cosa que tienen. eh, Porque la agenda de la mutilación de los genitales femeninos era algo que se la consideraba una agenda occidental y era una época al comienzo del siglo XXI. Y ustedes saben todo lo que pasó en los años 90. Había también ese lado político. No querían que se los viera como que si fuera un complot, una agenda occidental. Entonces, realmente necesitábamos una discusión uno a uno en la que la gente pondría el corazón y realmente cuestionaran si es que esta agenda era en realidad algo en la que debíamos involucrarnos. Esperábamos que tomaran el manto, hubiera sido fácil para ellos mencionarlo en los sermones, esa hubiera sido la parte más fácil. Pero en realidad ha tomado tiempo, pero sé que en lo personal cada uno de ellos se sintió conmovido. Los líderes religiosos tienen un papel importante en sus comunidades y son las primeras personas a quien se acude cuando se quiere averiguar la verdad. Sea cual sea la fe que sigue la gente, la fe es lo que da esperanza a la gente, es lo que da consuelo, es lo que da raíces a la gente. Y cuando se trata de sanarse, especialmente para mí, la fe ha sido una gran parte de la curación. Solo el hecho de que esto no tenía fundamento en el Islam. Y sabía que me mintieron, que me engañaron. Y ahora que estoy salvada, estoy resuelta a que no les engañen a otras niñas y a que no sigan sufriendo a nombre de esta mentira. Así que ahora los eruditos religiosos son las primeras personas a las que la gente acude para que ahora confirmen eso, para obtener esa información consoladora, para recibir esa curación, para tener esperanza. Entonces, a menos que ellos mismos estén conscientes, estén atentos y sepan cuáles son los problemas, entonces, ¿cómo serán capaces de guiar?
¿Cuántas veces pensamos que deberían poder ponerse sus técnicas y sombreros y asumir el trabajo? Pero no olvidemos que también son humanos. También provienen de las mismas comunidades que plantearon las mismas normas y las mismas narrativas de los mismos sistemas de creencias que existen, aparte de la religión que lideran. Por tanto, hay que solicitarles información, informarles y hacerles participar. Y son sus pares quienes pueden participar con ellos. Alguien que sepa tanto como ellos. Sentarse con ellos y decir, esto que están diciendo de esta manera ni siquiera va con su significado, ni siquiera corresponde al significado de, por ejemplo, la mutilación femenina. Y es aquí donde creo que debemos situar todo el debate. Y para mí el objetivo de este simposio, creo, es realmente uno que se necesita, especialmente para alguien que viene de este programa y de ese entorno. Y por el hecho de que muchos de estos programas están a cargo de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, muchas de ellas tienen el membrete de que no son religiosas y lograr poder incluir un mensaje religioso. Así, algunas podrían rehuirse pensando que no sé, pero quiero pedirles y decirles que es solo una estrategia, tan solo un enfoque. Es solo algo que podría facilitar su trabajo. Cuando se encuentra en una determinada comunidad, cualquier sistema de creencia que tengan allí, este enfoque puede ayudarles a mejorar el programa. Lo que decimos es que esta es una estrategia y espero que pueda ayudar a las personas a idear muchos enfoques de orientación religiosa para poder abordar la violencia. Y es hacia nosotros que está realmente vinculado, integrado en el mismo sistema que está destinado a proteger y sanar. Así que, en conclusión, creo que realmente quiero hacer un llamado a todos los líderes religiosos, cualquiera que me escuche hoy, a que puedan realmente tomar el manto para abordar la violencia. La violencia contra los niños está aumentando en diferentes maneras. Soy una persona sobreviviente que sufrió la mutilación genital femenina cuando tenía 6 años. Eso es abuso infantil. Imaginar que en realidad sucedió porque la gente piensa que es religioso es aún peor. Y hasta la fecha todavía hay niñas que piensan que pasarán por eso. Hay eruditos religiosos que realmente están perpetuando estas prácticas. Todavía quieren vincularlo, aun cuando ya existe razonamiento para desvincularlo, todavía lo quieren vincular al Islam. Es por eso que hago un llamado a todos que por favor tomen su manto y realmente aborden el abuso sexual infantil en todas sus diferentes formas y sean capaces de hacer que las instituciones religiosas y la religión misma sean el refugio seguro que se supone que deben ser. Así que la responsabilidad recae en ustedes. Edúquense. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el daño del que estamos hablando? Muchas personas piensan que sea lo que sea que le sucede a un niño le ayuda a crecer. Se nos ha mostrado en innumerables ocasiones. No, no es así. No he olvidado el dolor por el que pasé. Me parece recordar ese sonido. Eso es trauma. Es un trauma de por vida que me mutilaron. Entonces, no podemos seguir pensando que podemos ignorarlo, que podemos permanecer en silencio y al estar en silencio el problema no se notará. El problema es el daño que estamos causando a todo un contingente de seres humanos inocentes. ¿Y qué tipo de mundo van a heredar? ¿Y qué tipo de persona van a ser? Este es el papel que se les ha confiado a ustedes. Ustedes son las personas a las que acudimos para buscar orientación, para informarnos, por así decirlo, como representantes de lo que realmente representan nuestras diferentes religiones. Entonces, cuando ustedes son las personas que guardan silencio, cuando ocurre la violencia, cuando ocurre dentro de sistemas religiosos y escogen no mencionarlo, cuando se lo hace en nombre de la religión y ustedes no se pronuncian, cuando se los invita a la mesa como lo hicimos y algunos de ellos se rehusan, no vienen, en realidad ponen una pregunta sobre ¿a quién sirven? ¿Cuál es el propósito? Así que ese propósito es la orientación.
y tienen una herramienta muy poderosa en sus manos. Están sobre una plataforma muy poderosa y un pedestal muy poderoso. Se les ha elegido para guiarnos en esa plataforma. Por favor, dejen que la violencia sea un tema que se discuta abiertamente. Estar listos para escuchar, edúquense, infórmense, hablar desde una perspectiva muy informada, ser analítico al tratar de ver qué es lo que dice mi fe y qué está sucediendo realmente, para que de vez en cuando haya un cambio de normas sociales. Se trata de la coherencia, del compromiso, de apoyar a la continuación. Esto es lo que necesitamos, hablar continuamente de estas prácticas, sea la violación, la desfloración o el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina, porque hay sobrevivientes a quienes se necesita recordar que hay esperanza y fe en sus religiones. Por favor, queremos que lo asuman y escuchar. Cuando hablamos no estamos inventando historias, es real. Estamos luchando contra problemas reales debido a cómo nos han lastimado y cómo nos han mentido. Entonces, si no hubiera tenido la fe que tengo en mi religión, hubiera sido tan fácil decir, vete al infierno que me engañaste. Pero yo sabía que no era así. Y estaba en un punto de mi vida en que realmente podía diferenciarlo. Pero ¿cuántas personas están perdiendo ustedes al mantenerse callados, al propagar, por ni siquiera preocuparse por eso? Porque cuando hablamos de la violencia que está sucediendo, simplemente demuestra que no les importa. Así que tenemos que preocuparnos. Necesitamos darle a la gente espacio. Y por favor, cread espacios. Porque cualquier persona que esté siguiendo una fe en particular y cualquier cosa que se presente desde esa perspectiva de fe es algo que es muy agradable para la gente. Por lo tanto, las soluciones desde una perspectiva de fe sentarán bien. Las soluciones a partir de enseñanzas religiosas serán aceptables y las soluciones de los funcionarios religiosos podrán ser procesadas por la gente. Así que oro y espero que puedan ponerse ese manto. Y como sobrevivientes estamos aquí para apoyarlos en lo que sea que estén haciendo, cualquier información que necesiten. Por mi parte, esta es mi misión personal, de seguir hablando de esta práctica mientras viva. Y espero que muchos de nosotros podamos participar, y especialmente los líderes religiosos y las personas de fe, para poder ver un mundo al que se ha curado de estos problemas. Gracias. Saludos a todos, soy Fuller Tamayo y les hablaré sobre un método de curación de recuerdos traumáticos del que fui parte. Quien lo elaboró con las comunidades religiosas de 3 países. Y esta es una respuesta al trauma causado por el abuso sexual infantil y otras causas. Empezaré con mi propia historia y luego a partir de esa historia hablaré sobre partes del camino emprendido para elaborar este tipo de recurso. Entonces, en 2010 estaba dirigiendo una intervención en Chiang Mai, en Tailandia, y esta intervención realmente se centraba en cómo podrían ser los hombres parte de la solución al problema de violencia sexual y de género que causan. Y entonces había igual número tanto de mujeres como de hombres que analizaban masculinidades y feminidades transformativas. Y parte del proceso estaba ya listo para visitar una respuesta existente a la violencia sexual y a la violencia de género. Y así, cuando nos dirigíamos a esta respuesta que lideraba una organización cristiana en Chiang Mai,
A medida que entrábamos, esta era una respuesta para los sobrevivientes de tráfico sexual. Y mientras estábamos entrando, una chica vino hacia nosotros y sin realmente prepararme, me di cuenta de que el solo verla desencadenó recuerdos de mi abuso sexual cuando era una niña. Y de repente me puse a llorar y francamente tuve que actuar muy rápido. Así que encargué el equipo con el que estaba, a un colega que trabajaba conmigo y me dirigí donde la directora del centro para informarme más sobre esta chica. Y cuando hablé con la directora, le pregunté quién era esa niña. Ella me dijo, oh, tiene 14 años, la traficaron desde Myanmar, la explotaron sexualmente los transportistas que la llevaban. Y está embarazada de 8 meses. Y creo que sin darme cuenta de cuál sería la siguiente pregunta, la misma simplemente surgió. ¿Qué estás haciendo con ella? Y la directora, con buenas intenciones, realmente dijo que en realidad, al ser una organización cristiana, entonces usamos las escrituras para ayudar a estas niñas, para que perdone a sus infractores y para que acoja al bebé que ocurre como un regalo de Dios. Yo le digo que soy cristiana, que realmente cree en estos principios, pero que dentro de este contexto, para mí era como que si estuvieran utilizando el texto sagrado para silenciar a estas chicas. No estaban creando un espacio seguro para que estas chicas lidiaran con las preguntas que tenían, para hablar sobre los miedos que tenían y el dolor que estaban cargando. Quiero decir, estas eran niñas jóvenes que fueron explotadas de una manera deshumanizadora, que en realidad necesitaban un espacio para hablar sobre ello y luchar solas. ¿Y qué hacer? Luego, debido a esa respuesta, me vi a mí misma explorando más sobre cómo se puede leer el texto sagrado de una manera que no silencien a la gente explotada, sino que más bien crea una atmósfera en la que sus historias podrían ser la personificación de lo que están leyendo y les ayude a hablar sobre ello y a lidiar con las cuestiones de defenderse y de poner fin a talas prácticas. Así que estaba muy agradecida de que en realidad en el grupo en que me hallaba había eruditos bíblicos y de inmediato, quiero decir, empezamos a estudiar algunos de esos textos de terror, según Phyllis Trible, con el fin de que podamos usar dicho texto para convertirnos en herramientas de defensa contra la violencia sexual. Y había varios ejemplos en la Biblia, pero a lo largo de los años también interactué mucho con personas de otras religiones. Produjimos un libro que lo titulamos Violencia Sexual y Textos Sagrados, que contiene la lectura de un texto secreto del Islam, del cristianismo y del judaísmo. Pero en realidad, esta historia mía me ayudó en realidad también a darme cuenta del hecho de que no se puede reprimir los recuerdos traumáticos y pensar que vivimos sin tener que ocuparnos de los recuerdos. Me enseñó que no importa cuánto tiempo pase, que el tiempo no cura hasta que te encuentras cara a cara con eso. Y en ese momento también recordé las realidades del miedo, la impotencia, la vergüenza, el odio a una misma, el dolor, la ira y la abrumadora experiencia que tuve cuando era niña. Haber pasado por eso
y no haber tenido un espacio para hablar sobre eso y temer que incluso hablar de ello realmente me hubiera conducido a que me culparan de algo de lo que yo no tenía la culpa. Entonces descubrí que en realidad de las 3 respuestas comunes, es decir, huir, quedarse ahí o luchar, había adoptado huir y había congelado mis recuerdos de una manera que ahora se estaban descongelando sin previo aviso. Entonces decidí 3 cosas. Decidí que en realidad, por mi propio bien y por el bien de los demás, escucharía historias parecidas de mujeres y niñas. Y lo segundo que decidí fue emprender un viaje de curación para mí, para poder estar cara a cara con esa realidad que ahora se había convertido en una realidad para mí. Y también quería no solo curarme por mí misma, sino curarme para poder ofrecer compañía de curación a otros. Entonces, en 2016 recibí una beca de visita para asistir a la Escuela de Divinidad de Harvard. Y allí elaboré lo que denominé componentes de la ética del cuidado, que se enfoca en escuchar activamente las historias de las mujeres. Y entre 2016 y 2018 visité muchos países a fin de escuchar las historias de las mujeres. Países como Bosnia y Herzegovina, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo y tantos otros, no solo en África, sino que incluso Italia, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. En realidad, República Dominicana, India, las Filipinas, más de Tailandia y todo eso. Pero de todas las historias que escuché, 5 componentes comunes realmente influyeron en mi camino por recorrer o qué hacer. El primero fue que las mujeres, más que los hombres, viven más con recuerdos traumáticos causados por la violencia sexual y de género. El segundo fue que con la realidad global de la normalización de la violencia de género, la mayoría de estas mujeres viven con estos recuerdos sin ninguna posibilidad de curarse o de procurar una curación en absoluto. Y tercero, que a las mujeres que crecieron dentro de un contexto ético comunitario, como yo y muchas otras personas, las respuestas psicosociales individuales les parecen demasiado individualistas e intrusivas. Prefieren más bien una terapia de grupo que sea más comunitaria y al igual que yo, también descubrí que un número significativo de supervivientes tan solo necesita un espacio seguro, oyentes activos y afirmativos para embarcarse en su camino de curación. Y finalmente también descubrí que las mujeres de fe todavía se aferran a los textos sagrados como importantes manuales de vida. Y entonces, después de descubrir algunas de las respuestas existentes al trauma, como la curación de recuerdos del Instituto de Curación de Recuerdos, Curación holística del trauma de Paul Boyle, que se enfoca en el poder del perdón y curación y reconstrucción de comunidades Herok, que es de Burundi y Ruanda, y Cantando a los Leones, que es de los servicios católicos de alivio, que se enfoca en el trauma infantil y las estrategias estelares para la conciencia del trauma y la resiliencia que en realidad nació tras el ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y también hay una terapia local de Víctor Franco, la búsqueda humana de significado. Entonces, en 2018 a 2019, trabajando con el Consejo Mundial de Iglesias, fui a Nigeria, Sudán del Sur y Sierra Leona y trabajé con comunidades religiosas para desarrollar lo que luego se convirtió en la curación conjunta como un recurso para sanar el trauma, basado en principios cristianos, pero que también se basa teóricamente
en la comunidad comunitaria, la ética comunitaria, como un enfoque basado en la comunidad y que incluye los 3 principios de la logoterapia, que son la libertad de dónde encontrar el significado de cada experiencia de dolor y el sentido de la vida. Y entonces, la curación conjunta básicamente aborda algunas de estas cuestiones que mencionaré en breve. Y también da una especie de acompañamiento sobre el que hablaré en breve y luego terminaré. Entonces, algunas de las preguntas que aborda: ¿cuál es el valor de mi vida? ¿Cómo puedo vivir sin rendirme? ¿Con quién puedo hablar sobre mi lucha sin que me juzgue ni se aproveche de mí? ¿Qué pasará si continúo reprimiendo el daño dentro de mí? Y entonces crea un espacio seguro de gracia en el cual incluso mi historia se merece un oyente. Mi historia está afirmada, mis vivencias reciben la perspectiva de la justicia y mi dignidad violada es reafirmada. Y proporciona compañeros de curación. Los pequeños grupos familiares pasan a formar parte de este recorrido curativo en curso. Y luego prestas atención a las supervivientes y hay un principio de nada sobre nosotras sin nosotras, que básicamente surgió durante el Congreso Mundial de Pekín de 1995 de parte de las mujeres. Y se trata de que la superviviente es en realidad parte integral del proceso que define el recorrido de curación. Entonces no se impone, pero sí escucha la voz de estos supervivientes y ellos determinan cómo será este viaje. Y en su manual, al perdón se lo ve como un amor propio, no se fuerza a nadie. Pero al recorrer este camino, primero uno ve que es importante perdonar y segundo, porque no perdonar es como que si estuvieras bebiendo veneno y esperando que esto destruirá a tu perpetrador, pero en realidad te destruirá a ti. Así, pero el desafío contra el que todavía luchamos dentro de la curación conjunta es el papel de la justicia punitiva para los perpetradores, para que se pueda poner fin a la impunidad y no se defienda al perpetrador. Es en el superviviente en el que hay que centrarse. Esta cuestión todavía nos ocupa. Muchas gracias.